Buenas noches, Humberto Cristian aquí para darles la bienvenida a nuestro Conversemos con Humberto. Hoy tenemos un tema muy interesante. Bueno, yo digo eso cada vez que voy a comenzar el programa, siempre digo que tengo un tema muy interesante. Perdónenme por eso. Perdónenme por eso. Pero realmente sí es interesante. Esta noche vamos a hablar acerca de la disciplina eclesiástica. O sea, ¿debe la iglesia disciplinar o no? Hay gente que tiene una posición muy extrema. Hay gente que tiene una posición más laxa con respecto a la disciplina eclesiástica. Bernabé Lundi, bienvenido, un placer saludarte, muy bienvenido. Hay gente que tiene una posición muy laxa al respecto. Pero yo quisiera que conversáramos tanto desde el punto de vista bíblico como desde el punto de vista del espíritu de profecía y también desde el punto de vista del manual de iglesia. Así que vamos a orar para comenzar. ¿Qué les parece? Todopoderoso, muchas gracias por la bendición de poder conversar, interactuar con los que se van a conectar esta noche y se van a conectar después. Da bendición, Padre eterno, y que lo que se hable esté de acuerdo con tu santa y divina voluntad en el nombre de Jesucristo. Amén. Ustedes saben que en Santo Domingo ha estado lloviendo todo el día entero y además que hay un frente frío. Entonces el frente frío a mí me pone a moquear, creo que así es que se dice, y por eso tengo esta chaqueta puesta porque realmente está haciendo un poco de frío. Bien, en estos días yo publiqué un post en Facebook donde dice que la iglesia que no disciplina a sus miembros pues va a ir perdiendo su esencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, no lo escribí yo, es un post de un teólogo cristiano, no adventista, y por eso lo publiqué. Además de que estoy de acuerdo, como les dije, en lo que dice. Y una persona estaba criticando eso, de que haya que disciplinar a la gente. Romanos capítulo 5. Voy a buscar aquí un ejemplo de disciplina eclesiástica, algo que el apóstol Pablo escribe a los cristianos que vivían en la ciudad de Corinto. Se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, era un caso escandaloso lo que estaba sucediendo. Pero parece que la iglesia no hacía nada al respecto. O sea, tenía una posición laxa, flexible con respecto a lo que estaba sucediendo. Vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. O sea, Pablo dice que a esa persona, pues la iglesia tenía que sacarlo, tenía que expulsarlo. No podía seguir siendo miembro de iglesia porque estaba violando uno de los mandamientos, estaba adulterando, y en segundo lugar estaba creando oprobio en la iglesia, o sea, estaba trayendo malestar a la iglesia. Así que lo que Pablo en la Biblia propone es que esa persona sea expulsada de la iglesia. Hay otros ejemplos más duros todavía que ese, en el capítulo 5 del libro de Hechos, pero claro, la iglesia no hace eso. Este fue un caso único y excepcional. Hechos capítulo 5 nos relata la historia de Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Llevó luego solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad, reteniéndola? ¿No te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder?
¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, estaba engañando a la iglesia, estaba tratando de engañar a Dios y engañando al Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la acción que tomó el Espíritu Santo? Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Claro, la iglesia no va a matar a nadie ni nada por el estilo, pero son ejemplos en los cuales ha habido acción, algún tipo de acción contra aquellos que violan los mandamientos de Dios. Claro, todos somos pecadores, todos caemos y todo eso, pero Dios, Nelson Curé, muy bienvenido, muy bienvenido. O sea, son cosas, son acciones que en Primera de Corintios capítulo 5 la iglesia toma acciones, y en Hechos capítulo 5 pues entonces Dios tomó una acción específica. En el capítulo 6 de Primera de Corintios también Pablo le llama la atención a la iglesia porque algunos hermanos estaban yéndose a dirimir problemas en los tribunales de entonces. Entonces Pablo dice, ¿cómo va a ser que la iglesia no esté en capacidad de dirimir este tipo de cosas? O sea, la iglesia debe estar en capacidad de mediar e intervenir en conflictos entre los hermanos. Debería estar en capacidad de hacer eso. Ahora vamos con la disciplina eclesiástica. Algunas personas piensan que la disciplina eclesiástica es para castigar. Es como un acto de venganza. Él hizo tal cosa, véngate de él. Y la disciplina eclesiástica no es para eso. Anteriormente ya yo había contado aquí de un hermano, buen hermano cristiano, un alma de Dios, que él tenía una novia. Entonces él decidió que no iba a continuar con el noviazgo y terminó con la novia. En su iglesia lo censuraron porque él terminó con la novia. Pero ¿cómo va a ser que él va a dejar a esa niña tan buena? Censura. Pero por el amor de Dios, eso no es un motivo de censura. No se censura a la gente por eso. Entonces vamos a conversar en esta noche sobre la censura aquí en el manual de iglesia. Harlen Castillo, muy bienvenido mi hermano. Entonces vamos a hablar sobre lo que es, lo que no es, cuál es el propósito, cuál no es el propósito y cuáles son los motivos por los cuales la iglesia disciplina a sus miembros. Eso es lo primero que vamos a hacer. La Biblia, página 47 del manual de iglesia, y el espíritu de profecía presentan con lenguaje claro e inconfundible la solemne responsabilidad que tiene el pueblo de Dios de preservar la pureza, la integridad y el fervor espiritual. Mateo Vicente, buenas noches. No sé si tiene todavía guanábana en el patio, pero si la tiene me avisa que yo paso por allá. Entonces, si los miembros se vuelven indiferentes o si se apartan, la iglesia debe tratar de recuperarlos para el Señor. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? El principal propósito, Norma Asmar de Villamán, muy bienvenida. El propósito fundamental de la disciplina es hacer que los miembros recapaciten sobre las acciones que están o que han llevado a cabo o que están llevando a cabo, que son violatorias a la ley de Dios, fundamentalmente. O sea, no es un castigo ni una venganza, me voy a vengar porque hizo tal cosa. Héctor Puello, bienvenido ministro, muy bienvenido, un placer saludarlo. Entonces, la iglesia no se venga de nadie. No digo que no hayan dirigentes que hagan eso. Y si lo hacen, son personas que son pasibles de sanción también. Pero la iglesia no actúa para vengarse de alguien.
no actúa para eso la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el trato con los que yerran. O sea, la iglesia debe ejercer mucho tacto, mucho cuidado, mucha delicadeza en el trato con las personas que cometen errores, que caen en pecado, en fin. El objetivo fundamental es salvarlos. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Salvarlos. Ese es el objetivo fundamental. Dice Esther López, bienvenida Esther. En épocas de religión, amores e ideas líquidas, en las que todo vale, y hay mucha gente que cree que tiene derecho a vivir su vida como le apetezca, hay poco que hacer con este tema. Déjame decirte, Esther López, yo estoy en desacuerdo contigo, porque en mi experiencia, tanto me la han aplicado a mí la disciplina, como en mi iglesia, nosotros la hemos aplicado como iglesia a las otras personas. Y tengo que decir que de el grueso de personas, el grueso de personas que nosotros hemos sancionado, el grueso está en la iglesia, la mayoría está en la iglesia, y han sido sancionados, inclusive han sido desfraternizados. Todo depende de cómo el asunto se trate. Todo depende de eso, pero vamos adelante. Dice en Mateo 18, 15 al 18, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si los oye a ellos, dilo a la iglesia. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. El primer procedimiento que hay que seguir, de acuerdo a lo que dice la Biblia, Mateo 18, 15 al 18, es que si usted se entera de que un hermano pecó, ha cometido un error y todo eso, entonces nosotros debemos ir a hablar en privado con esa persona que ha pecado. Usted se acerca y habla con él. Usted se acerca y habla con él o con ella. Y le dice, tengo entendido que tal cosa, déjenme terminar mi perorata y luego yo le respondo a todo el mundo para establecer las bases sobre las cuales vamos a conversar. Entonces uno va y conversa inmediatamente con esa persona. Si esa persona no te escucha, pero tú sabes que es verdad, tiene las evidencias, entonces tú vas con otro hermano. Yo generalmente he ido con ancianos. Llevo otro anciano, conversamos, exponemos la situación y entonces se hace, procedemos. Y si no nos hace caso, entonces lo llevamos a la iglesia. Ese es el proceso fundamental que debemos llevar. Entonces, dice, cualquiera que sea el carácter de la ofensa, no cambie el plan que Dios trazó para el arreglo de las desinteligencias e injurias personales. O sea, hay un plan de Dios para resolver todo ese tipo de problemas. Entonces, dice también en Testimonio, tomo 7, página 248, ningún dirigente de la iglesia debe aconsejar, ninguna junta directiva recomendar, ni ninguna iglesia votar que el nombre de una persona que obra mal sea excluido de los libros de la iglesia hasta que se hayan seguido fielmente las instrucciones dadas por Cristo. Cuando estas instrucciones se hayan cumplido, la iglesia queda justificada delante de Dios. El mal debe, pues, presentarse tal cual es y debe ser suprimido para que no se propague. La salud y la pureza de la iglesia deben ser preservadas
para que ella aparezca delante de Dios sin mancha, revestida del manto de la justicia de Cristo. De cierto os digo, continuó Cristo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Eso, o sea, hasta que nosotros no hayamos podido probar con evidencia suficiente las cosas y hayamos hablado con el ofensor, nosotros no podemos. Bienvenido ministro Neury Vargas, bienvenido Norma Asmán de Villamán, bienvenida Neida Pérez, Nelson Curet, Eliezer Pérez, mi hermano, bienvenido. Berky Monsanto, ya le dije a Esther López, bienvenida. Le dije a Albania, te dije bienvenida, bienvenida Albania. En fin, Bélgica González, muy bienvenida también. Bien, entonces, vayan poniendo sus preguntas ahí en lo que yo voy explicando, haciendo mi perorata. ¿Tiene la iglesia autoridad para sancionar a la gente? Ya leímos en 1 Corintios capítulo 5 que Pablo le dice a la iglesia que actúe. Bienvenida Spanish Ángeles. Qué gozo verla aquí en esta noche. Entonces, ¿tiene la iglesia autoridad para eso? Testimonios tomo 3, página 471. El Redentor del mundo invistió a su iglesia con gran poder. Presenta las reglas que se han de aplicar a los casos en que se ha de juzgar a los miembros. Después de dar indicaciones explícitas en cuanto a la conducta que se ha de seguir, dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo en lo referente a la disciplina eclesiástica, lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. De manera que aún la autoridad celestial ratifica la disciplina de la iglesia con respecto a sus miembros cuando se ha seguido la regla bíblica. La palabra de Dios no da licencia a ningún hombre para oponer su juicio al de la iglesia, ni le permite insistir en sus opiniones contrarias a las de la misma. O sea que sí, que la iglesia tiene autoridad para sancionar. Lo que la iglesia sí tiene que hacer es demostrar la sanción. Yo les he contado anteriormente un caso en el cual un hermano acusó a una hermana de que esa hermana estaba en fornicación. Este hermano la acusó. Entonces dijo que él había fornicado con esa hermana. El pastor y yo, entonces nos sentamos a conversar. Yo era el primer anciano de la iglesia, el pastor de la iglesia del distrito. Lenny Robles, bienvenida. Pastor Tomás Rivera, muy bienvenido. Mi esposa está por aquí, mi amada, muy amada esposa. Entonces nos sentamos a conversar. ¿Qué tenemos a mano? Nos dijimos. Tenemos a un hombre que acusa que él tuvo relaciones sexuales con esa hermana. Perfecto. ¿Qué hacemos? Bueno, dijimos, los dos acordamos, bueno, lo próximo que tenemos que hacer es hablar con la hermana. Y si la hermana dice que no es verdad, aunque el hermano diga que sí, que fue él, que él se acostó con ella, si la hermana dice que no, ¿qué evidencia tiene él? Entonces nos dimos cuenta que nos estábamos metiendo, si íbamos, en un berenjenal muy grande, porque sería la palabra de él contra la palabra de ella. Así que tanto el pastor como yo acordamos que ese caso no procedía. Hubo otro caso en el cual sí nosotros pudimos, varios casos en los cuales pudimos conseguir las evidencias suficientes de que sí que realmente había sucedido. Los hermanos que habían faltado lo admitieron. Los hermanos que habían faltado lo admitieron, dijeron que sí, que eso había sucedido. Entonces, con mucho amor, le doy gracias a Dios por ese pastor, con mucho amor, nosotros le dijimos: mira, nosotros te amamos, queremos tu salvación, pero esto ha sido un escándalo público. Entonces, la iglesia tiene que sancionarte por tu bien
y por la salud espiritual de la iglesia, porque si estas cosas pasan y la iglesia se hace de la vista gorda o no hace nada, lo que va a haber es una explosión de casos como ese, y la iglesia tiene que actuar. Entonces, en esos casos, la Junta analizó todo y le propuso a la congregación, que tenía que actuar en contra de ellos, y la iglesia votó que sí, que había que sancionarlo. En algunos casos fue de fraternización, en otros casos fueron fueron suspensiones por 6 meses y cosas así, pero la iglesia actuó. Todo el mundo vio y se dio cuenta de que si inventaba con eso, pues entonces la iglesia iba a tomar los correctivos necesarios. Tomás Tapia, muy bienvenido, y Belice Minaya, muy bienvenida. Andy Alberto, ¿cómo está el frío? ¿Cómo te trata? Muy bienvenido. Ya el Baez creo que te salude. Bienvenidos todos. Entonces, la iglesia tiene que actuar, porque que si no, vamos a permitir que la iglesia se nos vaya de la mano. Testimonios tomo 3, página 298. Dios considera a su pueblo como un cuerpo, responsable de los pecados que existen en los individuos que están entre ellos. Si los dirigentes de la iglesia descuidan la investigación diligente de los pecados que traen el desagrado de Dios sobre el cuerpo, llegan a ser responsables por estos pecados. Ya usted sabe, si los dirigentes de la iglesia, dice aquí, descuidan la investigación diligente de los pecados que traen el desagrado de Dios sobre el cuerpo, llegan a ser responsables por estos pecados. No hay una cosa más molesta en el ministerio pastoral, me imagino, y el de los ancianos, que es el ministerio que ejerzo, que tener que saber investigar y entonces confrontar. Un tipo cobarde como yo, he tenido que enfrentar a la gente y decirle, mira, hemos sabido esto y esto. Otra cosa muy importante, me dijeron, no, el me dijeron no funciona. Fulano de tal me dijo que tú habías incurrido en tal y tal cosa. Es así que se trabaja. Aquí esto no es protegiendo chismoso ni nada por el estilo que yo me escondo. Nada de eso. Nada de eso. Esto es fulano de tal me dijo. Y sobre esa base entonces trabajamos. María Pepén, muy bienvenida. Mari Marte, muy bienvenida. Es así que funciona. Es así que funciona. Hay un texto, un título muy sugerente. Bueno, López, déjame terminar, y entonces después yo vengo donde ti, porque es una cosa terrible. La apariencia de pecado es pecado. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, los faltos de consagración se resisten a la disciplina eclesiástica. Hay muchos que no tienen la discreción de Josué ni sienten obligación especial de investigar errores y tratar prestamente con los pecados que hay entre ellos. Que los tales no estorben a los que tienen la carga de esta obra sobre ellos. Que no se interpongan en el camino de los que tienen que cumplir este deber. Algunos hacen hincapié en cuestionar y dudar y encontrar faltas, porque otros hacen la obra que Dios no ha depositado sobre ellos. Los tales se interponen directamente. Aquellos que trabajan en el temor de Dios para liberar a la iglesia de estorbos y para corregir errores penosos, a fin de que el pueblo de Dios pueda ver la necesidad de aborrecer el pecado y prosperar en pureza, y para que el nombre de Dios pueda ser glorificado, siempre enfrentarán influencias opuestas por parte de los no consagrados. Los no consagrados siempre van a decir que no, y van a seguir en la iglesia, y van a seguir dando dolores de cabeza, porque no están consagrados. Pablo Díaz, muy bienvenido. Ok, perfecto, maneja con cuidado si no hay mucho hielo por ahí, que no tengas problemas. Entonces, seguimos con este proceso. ¿Cuáles son
los motivos para disciplinar que la iglesia tiene, para ejercer la disciplina eclesiástica. Primero, la primera es la negación de la fe en los principios fundamentales del Evangelio y en las creencias fundamentales de la iglesia, o la enseñanza de doctrinas contrarias a los mismos. Dentro de la iglesia hay gente que predican cosas contrarias a la doctrina de la iglesia. Eso sucede. Hay gente que predican cosas contrarias. Por ejemplo, una de las más populares es decir que el Espíritu Santo no es Dios. Esa gente yo la pego del púlpito. Responsablemente, yo, Humberto Cristian Pérez, dominicano mayor de edad, yo los apego. Si son de mi iglesia, entonces vamos a tener problemas serios. O sea, estamos aquí porque creemos fundamentalmente lo mismo y con lo que tiene que ver, con la doctrina. Entonces, la negación de la fe en los principios fundamentales del Evangelio y en las creencias fundamentales de la iglesia, o la enseñanza de doctrinas contrarias a lo mismo, es un motivo para disciplinar. Uno. El segundo, la violación de la ley de Dios, que incluye la adoración de ídolos, el homicidio, el robo, la blasfemia, los juegos de azar, la transgresión del sábado y la falsedad voluntaria y habitual. Todo eso es motivo para disciplina de la iglesia. Tercero, la violación del séptimo mandamiento de la ley de Dios, que dice no cometerás adulterio. Bien, eso también es motivo para defraternizar y que se relaciona, parece que me 53-54, si estoy bien, y que se relaciona con la institución del matrimonio y del hogar cristiano, con las normas bíblicas de moral conducta, bla, 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 sean dichos actos legales o ilegales, incluyendo el abuso sexual infantil, el abuso a personas vulnerables, aunque no se limita únicamente a lo mencionado, la intimidad sexual fuera de la relación matrimonial o con actos sensuales no consentidos dentro del matrimonio. Usted no puede violar a su esposa, no puede hacer eso. El matrimonio se define como una relación pública, legalmente vinculante, monógama y heterosexual entre un hombre y una mujer. Ahí no hay vuelta floja. No hay vuelta floja. Orlando Urbáez, bienvenido. Así que continuamos. La fornicación, que incluye entre otras cosas promiscuidad, homosexualidad, incesto, sodomía y bestialismo. Eso no se permite y también es motivo para disciplina eclesiástica. El nuevo casamiento de una persona divorciada, excepto el cónyuge que haya permanecido fiel a los votos matrimoniales, en un divorcio motivado por adulterio o por perversiones sexuales. 7. La violencia física, incluyendo la violencia dentro de la familia. O sea, el individuo que golpea a su esposa es sujeto de disciplina eclesiástica. De igual manera, la esposa que golpea a su esposo, que aunque son menos casos, se da, eso sucede, hay mujeres que le meten el puño al marido, en el caso mío eso no sucede, gracias a Dios, pero hay mujeres que le bajan el puño al esposo. Cuando Lacey Guzmán se case, va a ser una mujer muy buena, una esposa excelente, y nunca va a golpear. Además, el novio de Lacey es mucho más alto que ella, ya no se va a atrever. Otro motivo, el fraude o faltar voluntariamente a la verdad en los negocios. El cristiano no puede hacer eso. Si la iglesia lo detecta, lo va a disciplinar. Una conducta que traiga oprobio a la iglesia. Y esto es muy amplio. Una conducta que traiga oprobio a la iglesia. Y esto hay que tener mucho cuidado. Cuando la iglesia pasa vergüenza por algo que alguien hizo, que se hizo público, y que la gente comienza a acusar a la iglesia y a decir que la iglesia, y a decir que los adventistas, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces la iglesia está obligada a reaccionar para el público, para la gente que supo, que se enteró, que vea que la iglesia tomó acciones contra esa persona. Eso no se puede pasar por alto. Bien,
Otro motivo, la adhesión o la participación en un movimiento u organización divisionista o desleal. Si usted se comienza a juntar con gente que son divisionistas o son desleales a la iglesia va a tomar acciones contra usted. No tiene alternativa sobre eso. La persistente negativa a reconocer las autoridades de la iglesia debidamente constituidas o no someterse al orden y a la disciplina de la iglesia. Aquí no se puede. No se puede. No hay manera. Katy Germán, bienvenida. Ahorita voy a hacer la respuesta a todas las preguntas que tengo aquí. El uso, la elaboración o la venta de bebidas alcohólicas. Eso también es sujeto de disciplina eclesiástica. El uso, la elaboración, la producción o la venta de tabaco en cualquiera de sus formas para consumo humano también es sujeto de disciplina. El uso o la fabricación de sustancias ilegales o el uso indebido o comercialización de narcóticos u otras sustancias sin la debida autorización médica. Entonces, ¿cómo procede la iglesia en estos casos, en los casos en que va a disciplinar a cualquier miembro? Primero, mediante un voto de censura. La junta se reúne, o sea, primero el pastor o el anciano van y hablan con la persona, van y hablan, conversan. Tenemos noticia de que hiciste esto, esto y aquello. Si la persona se resiste, entonces tú vas con otro testigo. Tenemos noticia de que hiciste esto, esto y aquello. Tenemos las evidencias, tenemos testigos. Si se resiste y todo ese tipo de cosas, entonces se lleva a la junta de la iglesia. La junta de la iglesia lo tiene que escuchar. O sea, la junta de la iglesia les dice, mira, te estamos acusando de tal cosa, hay evidencias, este es el testigo, o escucha todo y la persona tiene derecho a defenderse. No como abogado, porque la iglesia no acepta que cuando hay junta de iglesia vaya alguien, un abogado, a defender a alguien. No, no, es ahí dentro, en la junta de iglesia. Si se confirma todo, se confirma, entonces la junta de iglesia toma un voto para recomendarle a la congregación, porque quien censura es la iglesia. Hay gente que dice que la iglesia adventista no es democrática. Yo no he visto una iglesia más democrática que la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, se le presenta el caso a la iglesia y la iglesia tiene que votar. Tiene que votar. Y en ese caso, entonces, cuando la iglesia tome el voto por mayoría simple, entonces la persona o es censurada o es defraternizada. Entonces, ya dijimos que los procedimientos disciplinarios son mediante un voto de censura o mediante la desfraternización. Así es como se procede. Entonces, un voto de censura, el voto de censura, la iglesia tiene el propósito de permitir a la iglesia expresar su desaprobación por una ofensa grave que haya deshonrado a la causa de Dios. Y dos, hacer sentir al miembro que ha errado la necesidad de corregir su vida y reformar su conducta, a la vez que se le ofrece un periodo de gracia y prueba durante el cual puede hacer esos cambios. O sea, no es que la iglesia se está vengando. No es que la iglesia cogió cuerda contigo y se la va a desquitar por lo que tú hiciste. No, el propósito es darte tiempo para que tú pienses, analices y te des cuenta de lo que has hecho. Por eso, también, un voto de censura debe ser por un periodo limitado, que va desde un mínimo de un mes hasta un máximo de 12 meses. Usted no me puede censurar a alguien de que por 2 años, eso es imposible. El máximo tiempo para una censura es 1 año. Y entonces va desde un mes de censura hasta 12 meses. Durante ese periodo de tiempo, todos los cargos que usted tenía ya no los tiene. Durante ese tiempo también usted no puede participar en las elecciones de la iglesia, junta de nombramiento, en nada. Usted va y se sienta tranquilamente y se sienta.
Entonces, ¿qué más? También el voto de censura no debe contener ninguna disposición tendente a separar al miembro de la iglesia, en caso de que no cumpla con alguna de las condiciones impuestas. O sea, no es, tú tienes censura. No es que tal cosa te borro, no. Es un voto de censura. Jeffrey Senior, muy bienvenido. Entonces, para un voto para defraternizar, para borrar. Seguimos adelante. Separar a alguien de la feligresía de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es la máxima medida disciplinaria que la iglesia puede administrar. Hay que ser muy cuidadoso con esto. Con esto no se juega. Con esto no se juega. Una persona debe ser excluida de la membresía únicamente después de que se hayan seguido las instrucciones presentadas en este capítulo, después de seguir el consejo del pastor o de la asociación, cuando el pastor no se haya disponible y después de que se hayan hecho todos los esfuerzos posibles para ganar y restaurar al miembro al buen camino. Después que se hayan hecho todos los esfuerzos posibles para ganar y restaurar al miembro que ha caído. No es, tú no sirves, tú no eres parte de esto, vete. No. No funcionamos así. La iglesia es una agencia ganadora de almas. Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esa es la función. La iglesia llora, la iglesia sufre cuando tiene que censurar o defraternizar. La iglesia lo sufre eso. Entonces nosotros no podemos actuar con alegría y con velocidad para hacer ese tipo de cosas. Berky García, muy bienvenida. Entonces, hasta aquí, tiene que votar el voto de la mayoría. Entonces, Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados manifiestos deben ser separados de la iglesia. Pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos. O sea, nosotros juzgamos hechos, ni el carácter de la persona, ni los motivos. Hechos, eso es lo que nosotros juzgamos. No, nada más. Él conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiarnos esta obra a nosotros. Nosotros no tenemos. Sí, ministro. Y la próxima vez que vayamos a hablar, pastora Neuris Vargas, lo voy a invitar a usted para que vengamos a hablar de este tema. Nosotros no tenemos derecho ni tenemos la prerrogativa de juzgar el carácter de nadie, ni los motivos de alguien, solamente los hechos. Eso es todo lo que nosotros podemos hacer, únicamente. ¿Quién censura? ¿Pueden los ancianos de iglesia censurar a una persona? No, pero hay censura previa, pero es ilegal. O sea, yo no puedo prohibirle a alguien que suba porque yo sé algo. Si usted sabe algo, un segundito, voy ahora, déjame terminar. Yo sé que alguien hizo algo, está haciendo algo. Entonces yo le digo a los demás ancianos, no lo dejen subir o no la dejen subir. Es una irresponsabilidad de parte suya. Si usted sabe que alguien hizo algo, usted tiene que ir a hablar con esa persona. Mateo 18:15. Tiene que ir a hablar con esa persona. Y seguir el procedimiento. Luego va con otro anciano, dos ancianos, luego va a la junta de iglesia, pero usted no tiene prerrogativa para prohibirle a alguien que suba. No hay censura previa, eso no existe. Usted no tiene esa autoridad, mi hermano. Ya usted sea pastor, anciano, anciana, lo que usted quiera hacer, no tiene esa autoridad. Hay que proceder, o sea, usted tiene que proceder responsablemente. No hacer las cosas por atrás y entonces dejar que la gente sufra. No, usted no puede hacer eso. Tiene que hacerlo de manera formal. La junta directiva no puede excluir a ningún miembro. Es la iglesia la que excluye. Y tiene que ser por el voto de la mayoría. Es así
que esto funcione. Y todos los miembros tienen derecho a que se les notifique que hay un caso con ellos y que hay una junta tal día para tratar su caso. Y ellos tienen que estar ahí. No pueden ir con abogados, pero ellos tienen derecho a defenderse. E incluso si alguien está bajo censura, no se puede transferir a otra iglesia. Ahora le doy para arriba a esto y vamos a comenzar a responder preguntas. Vamos a ver. En épocas de religión, amores e ideas líquidas, eso está muy bonito, Esther López, en las que todo vale y hay mucha gente que cree que tiene derecho a vivir su vida como le apetezca, hay poco que hacer en este tema. Yo le doy gracias a Dios que yo vivo en la República Dominicana. Y aquí habemos algunos anticuados, que todavía aplicamos censura. Habría que definir qué es error. Bueno, ya yo leí el listado de lo que los motivos para censurar. Hay experiencias. Hemos tenido gente que amenazó a la congregación con denunciar a la policía por ir en contra de su libertad. Sí, pero yo creo que tenemos que tener cuidado con eso, porque cuando usted entra a una iglesia, usted está entrando dentro de un cuerpo que tiene normas y principios que usted se compromete a hacer. Y miembros disciplinados extraoficiales, o sea, que no existe razón de disciplina, eso es ilegal. Que la hermandad por eso es ilegal. Los tiene años sentados en los bancos, Harlem, eso es ilegal. Muy ilegal. Sí, hay que demostrarlo. Yo he sabido de gente que ha cometido pecado y se han salido con la suya. ¿Por qué? Porque no tenemos evidencia. Y se te ríen en la cara. Pero ¿y qué tú puedes hacer si tú no tienes manera de probarlo? No hay manera. Hay veces que no hay forma. Bienvenido, gracias Eliezer, usted está muy activo. Vamos a ver, a quien usa a la iglesia donde asisto, no existe la disciplina y mucho menos excluido del libro de iglesia. Supuestamente pueden mandar a la iglesia. Háblense con la asociación, ¿por qué? Porque la iglesia sufre con eso. Vamos a ver, ¿por qué la disciplina eclesiástica no se aplica igualmente para todos? Bueno, se aplica para todos, depende de quienes tengan la responsabilidad de aplicarla. Aquí se aplica para todo. Por ejemplo, yo estuve en Alma Rosa, aplicamos, estoy en Luz de Cristo, si hay que aplicarla, se aplica. De hecho, cuando la gente está predicando disparate en contra de la iglesia, los ancianos de Luz de Cristo los apiamos del púlpito, les decimos no, termino ahí. Así que se aplica. Lo que pasa es que hace falta gente responsable, porque hay mucha gente que no asume la responsabilidad y quiere estar en bien con todo el mundo. Y eso no funciona así. O sea, yo lamento que ustedes tengan ese tipo de ancianos. Bien, seguimos adelante. En estos momentos se hace de todo y no se puede decir nada. Se revela aún siguiendo los pasos que marca la Biblia, acaban en amenazas. Al final, déjeme decirle algo. El zarandeo va a nivelar todo. Esa es la amenaza más grande que yo tengo. El zarandeo va a nivelar todo. Mucha gente se va a ir. Toda esa gente que está así va a terminar yéndose. Sigo con las preguntas que están por aquí. Pareja que viven juntas sin estar casadas. Ella anda contando que duermen juntos, se le dice que no está bien, todo el mundo se entera, pues no se pudo hacer nada, porque decían dormir en habitaciones separadas y acusaron a la Junta de difamación. Hubo amenazas, no se hizo nada. Bueno, las pruebas tienen que tener peso para todo proceso. Es así, Hispanis Ángeles. Sin pruebas no podemos proceder. Como era imposible demostrar que se acostaban, bueno, pero viven juntas. Bueno, creo que le dije bienvenido a Pablo Díaz. Sigo adelante. ¿Cómo usted catalogaría a un ministro
que un ministro haga que un miembro sea disciplinado por mostrar desacuerdo con lo que el ministro hace? Depende, Eliezer Pérez. Si con lo que el miembro esté en desacuerdo es con lo que la iglesia enseña, es pasible de recibir sanciones. Pero si es porque el pastor dijo que hay que hacer tal cosa y el hermano está en desacuerdo y dice que eso no debe ser, no se puede disciplinar. Mire, a la iglesia hay que instruirla. Muchas cosas pasan porque la iglesia ignora qué es lo verdadero, lo relevante, lo que tiene peso. Y nosotros no estamos enseñando a la iglesia todas las cosas que la iglesia debe saber, tiene que manejar. Eso es fundamental. Pero no, que yo opino, yo lo catalogo como un dictador. Así es como yo lo entiendo. Con el permiso de mis queridos pastores, muchos de ellos no les gusta muchas veces tratar la disciplina porque dicen que la hermandad queda dividida y quebrantada y por eso muchas veces mejor es estar calladita. Hay ancianos, pastores, directoras de Dorcas, hay gente que piensa de esa manera, Spanish Ángeles. Siempre es así. Hay gente que piensa así, pero tiene que levantarse un Elías que diga, hey, eso no es así. ¿Qué le parece a un hombre que no trabaja y además roba a la esposa? Que la esposa lo denuncie, Katy Germán. Que la esposa lo denuncie. Diga, mira, este hombre, tal cosa. Ahora, eso no es motivo para divorciarse. Ariel de León Sánchez, bienvenido. Le tengo varias preguntas, dice mi hermano Nelson Curé. Una mujer que sale embarazada por haber tenido por primera vez relaciones prematrimoniales, ¿se borra o se disciplina? Hermano, eso es fornicación. Eso es fornicación, se borra. Es lo que yo entiendo. Y se ha apartado del pecado, pero tiene un embarazo. Eso es un escándalo en la iglesia, Nelson Curé. Un escándalo en la iglesia. Entonces, ahí yo entiendo, pero no soy yo quien decide. La junta de iglesia decide qué va a hacer con ella, porque cada iglesia, aunque todo esté escrito, la iglesia tiene que tomar la acción. Estoy de acuerdo con Albania que debe borrarse. Eliezer Pérez dice que debe ser borrada por la violación de la ley de Dios. Estoy de acuerdo. Entonces, el pastor Tomás Rivera dice, se estudia el caso de favoración y se puede borrar o censurar de acuerdo a cómo pasó y con quién. De acuerdo a cómo pasó, ministro. ¿Con quién? Si tiene novio y fue con el novio, como quiera, entonces hay que borrarlo a los dos. A los dos. Si es que los dos son miembros de iglesia. Albania Javier, es que dijeron en la iglesia, en el púlpito, que solo es disciplina, no borrar, porque la persona no continuó con la práctica del pecado. Bueno, yo digo que la iglesia tiene que actuar. Eliezer Pérez, que dijeron en la iglesia, en el púlpito, que solo disciplina, no borrar, porque la persona no continuó con la práctica del pecado. Bueno, no, que esto no es por cantidad, esto es por hecho, usted lo hizo ya. Bien. Norma Asmar de Villamán. Yo quiero hablar tan rápido y me enredo. Norma Asmar de Villamán. Aquí donde vivo, nunca se lleva casos de disciplina, es difícil. No se consigue el apoyo del pastor. Imagínate, aquí bautizan sin estar casados, líderes que trabajan sábado, etc. Mejor quedarse en un banco calladito porque fácilmente le da un ataque al corazón al líder que quiere trabajar como manda Dios. No, ¿usted quiere mi opinión sobre eso? Nelson Curé. Creo que hay que leer y poner en conocimiento a la iglesia plena sobre el manual, porque hay desconocimiento de ciertas cosas, no una práctica común. Eso es verdad, totalmente de acuerdo. Y como dice Albania, para Norma, orar sin cesar. Este es un tema interesante, pastor. Usted ya, desde ya está invitado. Entonces, las disciplinas consisten en censura y borramiento. Sí. Líderes, ya que usted está hablando de este tema, Jeffrey Senior, explique por qué un pastor que comete un acto como adulterio
no puede ejercer más nunca el cargo. Por el nivel que tiene. El pastor, el trabajo del pastor es un trabajo de confianza. O sea, uno tiene que creer que él cree, uno lo ve allá arriba. Entonces, si hace eso, pues entonces es difícil para la congregación. Y si se hizo público, hace muchos años, yo era primer anciano de una iglesia, hace muchos años. Y un hermano de la iglesia se me acerca y me dice, yo forniqué con una mujer que no es de la iglesia. Ajá. Yo le pregunté, ¿quién más lo sabe? ¿Quién más lo sabe? O sea, ¿cuánta gente lo sabe? Y él me dijo, nadie, solamente esa mujer y yo. Y eso que una sola vez quedó ahí. No se hizo escándalo, nadie más lo supo, nada de eso. Yo le dije, te voy a decir una cosa. Si nadie lo sabe, es un problema entre tú y Dios. Habla con Dios. En el momento que se haga público, entonces, sin ningún, o sea, yo te voy a caer arriba para bien tuyo, para salvarte. Eso se quedó ahí y nunca salió. El hermano se casó, tuvo sus hijos, una vida plena dentro de la iglesia, y eso se quedó ahí. Se quedó ahí. Porque muchas veces tú sabes cosas. Si nadie lo sabe, tú no hieres a la iglesia, porque realmente estas cosas hieren a la iglesia. Pero cuando son públicas, ya están hiriendo a la iglesia. Y la insensibilizan para otros casos que se van a preguntar. Mi señal está muy mala. Bueno, está bien, ¿qué voy a hacer? Vamos, sigo aquí. Vino con su fusil. Fausto Silverio, bienvenido. Harlen, ¿qué hacemos con los disciplinados extraoficiales? O sea, ya te lo dije, eso es ilegal, eso no debe ser. Hay que levantarse en contra de eso. Manuel Ramos, muy bienvenido. Katy Germán, no sé de ningún caso de pastor que comete adulterio y ejerce el pastorado. Bueno, yo no tengo mucha información sobre el tema. Muchas gracias, Fausto. Pastor Roberto García, muy bienvenido, lo estaba extrañando. Ronnie Villamán, bienvenido, mi hermano, qué gusto verte por aquí. Voy a leer lo que puso el pastor Aneuri Vargas. El enemigo siempre trata de llevarnos de un extremo al otro. Cuando yo era nuevo creyente, hace más de 30 años, algunos ancianos disciplinaban a los jóvenes basados en sus opiniones y tradiciones personales, sin seguir el manual. El otro extremo es cuando nos hacemos de la vista gorda ante los pecados públicos y no se toman medidas por temor a confrontar a la gente. Una vez, este es un cuento viejo, una vez, en los años 70, el pastor Frederick Bear era presidente de la Asociación Dominicana de los Adventistas del Séptimo Día. En ese entonces hubo un problema y lo sacaron de aquí, pero lo sacaron a la mala. Él no tenía que irse, ni había motivo alguno para sacarlo, pero lo sacaron. Entonces nosotros, los jóvenes de la Iglesia de la Esperanza, nos juntamos con una carta que él hizo explicando todo lo que había pasado. Yo me encendí en mi furor cuando leí esa carta, porque fue un abuso lo que se cometió. Pues cuando la dirigencia de la Iglesia de la Esperanza se enteró, no recuerdo si nos sancionaron o no, hace como 50 años de eso, no recuerdo si nos censuraron o no. El caso es que nos bajaron la pesada en la iglesia. Nos bajaron la pesada en la iglesia. Así que, pero eso no era ningún motivo para sancionar, ni censurar, ni borrar, ni nada. Si un miembro se casa con un no adventista, está sujeto a disciplina. En el manual de los años 70 sí. El manual actual, ministro, no creo que eso esté. Antes estaba eso, antes estaba el ir al cine, pero todo eso, ministro, lo quitaron. Kelvin Galvá, bienvenido. Exacto, dice Panis Ángeles, instrucción necesitan los miembros, todos necesitamos. Juan Carlos Méndez, muy bienvenido. Roberto García,
la toma la junta administrativa, no la junta. La iglesia, en sentido general. La junta de iglesia no puede defraternizar a nadie. La disciplina es parte de la iglesia. Cuando la iglesia no actúa y la persona se arrepiente y cambia, luego quieren tomar medidas. Eso está interesante. Eso está muy interesante. Mi opinión sobre qué, Norma. Pero ya el manual está hasta digital, claro. En el caso del pastor, el ungimiento es para toda la vida. Él se puede arrepentir, pero no recupera su posición. Manuel Ramos, gracias mi líder querido. Lobeski Herrera está viendo el video, muy bienvenido. ¿Qué hacemos con los homosexuales? Por eso es eso está claro. Australia, está claro. Dice aquí, el motivo 4, página 54 del manual. Motivo 4 para tomar disciplina eclesiástica. La fornicación, que incluye entre otras cosas promiscuidad, homosexualidad, incesto, sodomía y el bestialismo. Todo eso está incluido ahí. Eridania Rivera, muy bienvenida. Dios le bendiga, don Humberto. Amén, gloria a Dios. Que Dios me bendiga. Manuel Sosa Gil, bienvenido. Dios te bendiga grandemente, mi hermano. Muchas gracias. Araceli Zorrilla, muy bienvenida. Jeffrey Senior, lo digo porque todos pueden retomar su cargo si demuestran que se han apartado de su pecado. Tesorero, diácono, anciano, si comete algún pecado que requiera ser defraternizado, si demuestra con el tiempo que se aparta, puede volver al cargo, menos el pastor. Eso siempre me ha parecido un poco duro para un pastor. El puesto de pastor es un cargo muy difícil. La Junta de Iglesia solo recomienda a la Junta Administrativa, es la que toma la decisión. Así mismo, mi hermano. La iglesia es la que borra, no la junta. La iglesia es la que pone la censura, no la junta. Claro, la iglesia se constituye en junta administrativa, hacen una reunión de negocios y ahí entonces se presenta. Eso funciona de esa manera. Muchas gracias, Eridania. Muchas gracias. Bien. Tenemos ahora iglesia emergente o amigable. Me está llevando Eliezer para lo hondo, donde se ve a miembros homosexuales participando en los servicios. Y entonces, ¿son miembros de la iglesia? ¿Han sido bautizados? Yo dudo que la iglesia llegue al punto de bautizar a homosexuales practicantes. Yo dudo que la iglesia haga eso. Tendría que verlo con estos ojos que se lo comerán la tierra. Tendría yo que verlo. Y ese tema de las iglesias amigables, gracias a Dios que yo no tengo la obligación de tratarlo. Bien, 10:58 de la noche, vamos a terminar. Aquí, bueno, yo a las 5 de la mañana estoy en pie con un culto que tenemos en el distrito de Almas Rosa. Arrancamos a las 5 de la mañana poniendo música, 5:30 lección de escuela sabática, 5:45 las oraciones intercesoras, leemos todas las peticiones de oración que hay, y a partir de ahí hasta a las 6 de la mañana entonces comienza el devocional. Esta semana está predicando con nosotros el pastor Alexandro Sánchez. El anciano y los diáconos y diaconisas también son ungidos y no pueden volver a ocupar esos cargos. Bien, yo terminé. López, en mi entorno cultural hay mucha laxitud con la fornicación heterosexual. No pasa nada, la deriva es muy mala. Si no está pasando nada, es responsabilidad de los dirigentes. Es responsabilidad de los dirigentes. Bien, y conozco casos de pastores adúlteros. No te digo que no. No te digo que no. Si ustedes me permiten, yo oro y terminamos. Y ya desde ya estoy comprometiendo, sí, es muy triste, estoy comprometiendo al pastor Aneuris para que nos acompañe cuando volvamos a tratar este tema. ¿Qué les parece si oramos? Señor y Dios, este es un tema muy interesante y es un tema muy complicado. Danos sabiduría y valor, danos conocimiento y valor para enfrentar las cosas como deben ser enfrentadas. Bendice
a tu iglesia y ayúdala a ir adelante. Permítenos, cuando venga el zarandeo, mantenernos firmes y no ser llevados como la paja. Mucha gente piensa que está engañándote a ti, engañando a la iglesia, pero al final tú eres quien va a juzgarlos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pasen buenas noches, pasen muy buenas noches. Gracias, esta noche me quedo con muy pronto será el zarandeo y todo se pondrá en orden. Así mismo es el zarandeo. Hay gente que se está burlando a dos manos y riéndose y creen que se la están comiendo. El zarandeo viene y se van. Y se van. Bienvenidos, buenas noches para todos. Dios los bendiga.